Perfecto. Entonces, buenos días a todas, a todos los que se están conectando a esta reunión mensual del monitoreo de las condiciones climáticas en Chile, la condición del niño y la niña y, por supuesto, el pronóstico estacional. Esta es información desarrollada por la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile. Yo soy Diego Campos, voy a hacer la suerte de moderador hoy. Y la presentación va a estar a cargo de Marjorie Cataldo, Alicia Moya y Catalina Medina. Y en una parte entre medio de la presentación vamos a mostrar un poco, hablar un poquito sobre el evento recién pasado. Entonces, de nuevo, muchas gracias por conectarse. Recuerden que mantener los micrófonos apagados, por favor, igual que las cámaras. Y cualquier pregunta vayan dejándola en el chat, porque al final de la presentación las leemos y discutimos un poco sobre sus preguntas. Así que, sin más, dejo a Marjorie, que es quien comienza con la presentación, y de nuevo, bienvenidos, muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Diego, por darme el pase. Vamos a comenzar entonces, primero hablando del monitoreo del mes de mayo, ¿ya? Siguiente. Para eso, primero vamos a comenzar con la variable meteorológica de temperatura máxima. Como podemos observar aquí, al lado izquierdo, podemos ver cómo se han mantenido las anomalías de temperatura máxima por sobre lo normal en gran parte del país, exceptuando algunas localidades en el sur, aproximadamente las regiones de los ríos. Si vemos ahora el esquema que está al lado derecho, en el eje Y tenemos todas las estaciones de norte a sur, mientras que abajo podemos ver las fechas, donde tenemos un resumen de anomalías de las temperaturas máximas los últimos 16 meses, es decir, desde enero del 2022. Acá lo más importante que queríamos mencionar es que, bueno, la última columna al lado derecho es mayo reciente. Se pueden observar que las anomalías de temperatura máxima han sido mucho más positivas en todo lo que es la zona central, llegando de hecho en Tobalaba a tener 2,1 grados sobre lo normal. También es importante mencionar que estas anomalías de temperatura máxima también fueron importantes en la zona austral, siendo Puerto William una de las que tuvo las mayores anomalías de temperatura máxima, llegando a 2,1 grados Celsius sobre lo normal. Y ahora si también comparamos lo que es mayo del año pasado con mayo actual, vemos que hay una diferencia importante en las temperaturas, donde fue un mayo más frío el año pasado en relación a lo que vemos ahora, también en concordancia con lo que está pasando de este fenómeno del Niño que está en proceso de transformación. Siguiente, por favor. Respecto a las temperaturas máximas extremas, que ya hemos hablado un poco de ello, que son justamente las temperaturas que están por sobre el percentil 90, en el cual habla de el 10% de las temperaturas mayores para ese día en específico, donde se ven que cada uno de los cuadrados es un día específico de temperatura máxima extrema. Y que cuando tenemos 3 días consecutivos más, podemos llamarlos olas de calor. Entonces, lo que podemos observar en esta figura, ya también acá tenemos todas las que son las localidades del norte a sur, en el eje Y, y en el eje X tenemos las fechas desde el 1 de mayo hasta finales de junio. Y se puede observar cómo al comienzo de mayo, hasta el mediados de mayo, hubieron olas de calor importantes en toda la zona centro. De hecho, en Tobalaba, Santiago y Pudahuel se generaron olas de calor que tuvieron duración de 7 días. Por el contrario, ya para finales de mayo, que sería el cuadrado que está ahí justo al medio, vemos que estas olas de calor se generaron justamente en la zona austral. Y también acá podemos ver cómo Puerto William, que fue la que tuvo las mayores anomalías de temperaturas de calor, también tuvo una ola de calor que duró 5 días. Ya para junio podemos ver que estas olas de calor se concentraron más en la zona norte y centro del país. Siguiente, por favor. Respecto a, acá podemos ver un poco lo que es las temperaturas máximas medias durante mayo, desde 1960 hasta la fecha, 2023.
En ese contexto es que podemos ver Calama, la estación de Calama y Puerto William tuvieron las temperaturas históricas de estas temperaturas máximas en el mes de mayo, llegando Calama a registrar 24 grados Celsius, mientras que en Puerto William las temperaturas máximas medias alcanzadas fueron en 9 grados Celsius. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que son las temperaturas mínimas. Un poco en concordancia con lo que pasaba anteriormente, también acá se ve una prevalencia de estas anomalías de temperaturas mínimas por sobre lo normal en todo el país, exceptuando algunas regiones como la Araucanía y los ríos. Si vemos el esquema también nuevamente derecho, podemos observar en la primera columna a la derecha, que sería mayo de este año, que las anomalías de temperatura mínimas se concentraron sobre todo en la zona norte. ¿Ya? Arica llegó a tener 2,4 grados Celsius por sobre lo normal, de anomalías de temperatura. Y en este contexto también tiene algo muy parecido con lo que veíamos antes, que tenemos un mayo que es mucho más cálido que el mayo del año pasado. Siguiente, por favor. Respecto a las temperaturas mínimas extremas, que es un poco al revés de lo que habíamos hablado antes, que acá estaríamos hablando de las temperaturas que están bajo el percentil 10, es decir, el 10% de las temperaturas más bajas para esos días. Podemos ver acá también las olas de frío, ya que son 3 días o más consecutivos que tenemos de estas temperaturas mínimas extremas. Y como se puede observar acá, la mayor cantidad de olas de frío se concentraron en el mes de junio, ya como se puede observar en estos cuadrados de color rosado, a su lado derecho. Y se concentraron sobre todo en todo lo que es la zona centro y centro-sur del país. Siguiente, por favor. Pasando a otra de las variables meteorológicas importantes de precipitación, acá tenemos las anomalías de precipitación y vemos que hay un déficit generalizado en todo el país, como se observa en el mapa con los colores café al lado izquierdo. Si vemos el esquema del lado derecho, lo que queríamos acá mostrar en general es que, como se ve acá en el cuadrado rojo que está ahí, que es mayo del 2022, del año pasado, si observamos desde enero, ya que serían todos los cuadros que están anteriores a este mayo del año pasado, empezó un 2002 bastante con superávit en ese tiempo, ya para que en ese mayo llegamos cambió un cambio a un déficit, a diferencia de lo que pasa ahora, que nosotros ya comenzamos con déficit de precipitación desde este año, desde enero, ¿ya? Esto se puede visualizar en la última columna, ya que sería mayo, y si miramos hacia atrás, todos los cuadrados son café. Entonces, claro, hemos estado con una mayor prevalencia de superávit durante este año. De déficit, disculpen, de déficit de precipitaciones. Siguiente, por favor. Y como comentaba Diego en el comienzo, acá tenemos un poco lo que es la precipitación acumulada a la fecha en junio, y tomando en cuenta también este gran evento que hubo el año pasado, la semana pasada. Y podemos observar en el gráfico al lado izquierdo que tenemos el gráfico de barras, donde están las barras de colores plomos, que son las climatologías, ya de cada una de las estaciones. Y acá en este gráfico se muestra la cantidad de precipitaciones en milímetros. Luego tenemos los gráficos de barra también en color naranjo del 2022, mientras que los que son más actuales están en colores azules. Y se puede observar justamente que en ninguna de las estaciones están por sobre la climatología, exceptuando solamente lo que es Coyhaique, que se puede ver como estas barras naranjas y las que son azules están por sobre estas barras de la climatología, que son las lomas. Si vamos al gráfico del lado derecho, que hablamos de déficit y superávit de precipitaciones ya de forma porcentual, aquí se puede ver ya más claramente cómo todo el país
tiene un déficit de precipitaciones, excepto Coyhaique, como habíamos dicho, y este rondea los 10% de superávit en relación a todas las otras localidades que en verdad están por debajo de lo normal. Siguiente, por favor. Y continuando con esto de las faltas de precipitaciones, es importante siempre señalar este índice de sequía combinado de la DMC, que aparte de las precipitaciones, que es lo que se ocupaba antes, ahora se utiliza también en este índice todo lo que es la temperatura también y la evapotranspiración en este contexto de cambio climático, que es importante también para entender la sequía en ese sentido. También dar a entender que cuando vemos este índice en un mes específico, por ejemplo acá en mayo, esto nos da la representación del momento. Entonces, claro, este índice puede variar en un mes, dependiendo también los eventos extremos que puedan haber. Es así como en este caso tenemos sequías moderadas entre Coquimbo y también a los lagos. Y por el otro lado, tenemos que, si los vamos acumulando, que sería como lo más representativo a nivel de sequía meteorológica, estas se van acelerando y siendo más extremas en el tiempo. Exceptuando el de los 12 meses, que claro, ahí se suaviza un poco porque también toma algunos meses que eran los lluviosos de antes. Siguiente, por favor. Y como comentábamos acá, a nivel de afectación a nivel nacional de la sequía, durante el mes de mayo, que habíamos dicho que era una representación del momento, podemos observar cómo el 44% del país están en condiciones anormalmente secas, que es el color amarillo. Luego tenemos el 25% que representa la sequía moderada en este color damasco, y también un 3% de sequía severa en el país. Y esto, si vemos los gráficos de barra abajo, podemos ver cómo la sequía moderada, que está en colores damasco, se concentra entre Coquimbo y los lagos. Siguiente, por favor. Y eso sería como en general para tener el resumen. Acá está un poco lo más importante, que hablamos respecto a la temperatura mínima, al igual que la temperatura máxima. Han tenido estas anomalías positivas en gran parte del país en mayo, y se van observándose la mayoría de anomalías positivas de temperatura máxima en las estaciones de Tobar y Puerto Williams. Ya para el caso de las anomalías de temperatura mínima, estas se concentraron en la zona norte, mientras con las olas de calor y las olas de frío fueron predominantes en la zona centro-sur en el mes de mayo y junio respectivamente. Por otro lado, la precipitación acumulada hasta junio es inferior a la climatológica en gran parte del país, exceptuando solo las localidades de Arica y Coyhaique, las cuales tienen un leve superávit de precipitaciones. Y según los índices de sequía, como habíamos visto, estas se han concentrado en la zona centro-sur. Eso por mi parte. Voy a dejar a Diego, que les va a explicar un poco de este evento extremo del que estuvo afectando a toda la zona centro-sur del país. Así que te dejo la palabra, Diego. Gracias, gracias Marjorie por la mirada como del contexto que veníamos antes de esta lluvia, ¿cierto? Y que es un poco el panorama de los últimos años, de los últimos meses también. Pero yo les vengo a hablar un poco de una pregunta que se ha repetido en los últimos días, al menos una pregunta que nos han hecho a nosotros con mayor frecuencia en estos últimos días, y es qué relación tienen estos eventos como el que vimos hace unos días, la semana pasada, con el fenómeno del Niño que sabemos que está, y lo vamos a ver en detalle en las próximas láminas, ¿cierto? Pero que sabemos que está en pleno desarrollo. Entonces, de esas relaciones es que yo les vengo a contar, partiendo por el contexto, ¿cierto? Tuvimos un evento no creo que para nadie en la sala sea una novedad esto, ¿cierto? De que tuvimos un evento muy intenso de precipitación afectando el centro-sur de Chile. Aquí vemos el acumulado de precipitación desde el 21 de junio al 25 de junio, esta es la precipitación diaria, y se puede ver, ¿cierto?, cómo el evento tuvo los mayores montos acumulados, que se ven acá en esta paleta de colores acá a la izquierda. Los mayores montos estuvieron en los sectores cordilleranos y precordilleranos, con montos muy importantes de precipitación en 24 horas. Si se fijan acá, hay varios montos sobre 150 milímetros por día, lo que hizo que en buena parte de las estaciones de precordillera y cordillera, principalmente estaciones que son de la DGA,
los montos acumulados estuviesen por encima de los 200 milímetros y en algunos casos 500 milímetros, ¿no? Eso transforma este evento en un evento escapado quizás de la distribución normal de eventos y un evento que obviamente causó muchas afectaciones. El fenómeno detrás de estos montos acumulados de precipitación fue un frente frío asociado a un río atmosférico cuya característica principal fue la orientación, ¿no? Y la intensidad del flujo de vapor de agua. En este caso tuvimos un río atmosférico en esta escala que se ha diseñado para medir la intensidad de los ríos atmosféricos, que va desde una categoría 1 a una categoría 5, de menos intenso a muy intenso. Este fue un río del orden de una categoría 4, que impactó por varios días seguidos, algo que tampoco es tan habitual, en una suerte de familia de sistemas frontales que afectaron a la zona central. Entonces, algunos datos extraídos, por ejemplo, del radiosonda de Santo Domingo, nos muestran que el contenido de vapor de agua estuvo sobre los 30 milímetros, que es bastante más que lo climatológico para el invierno, y que, por ejemplo, la isoterma cero estuvo sobre los 3.000 metros en buena parte del evento, provocando entonces que lloviese en zonas mucho más altas de lo normal. Acá en este caso son acumulados de 12 horas y vemos entonces un poco la magnitud de las precipitaciones, principalmente en las zonas cordilleranas. Y de nuevo, no es ningún misterio que estos fenómenos tipo río atmosférico son los que principalmente están asociados a eventos extremos de precipitación, y eso lo podemos encontrar en la literatura. Hay varios trabajos que se han hecho a raíz de eventos como el que recién vivimos y que nos muestran entonces la importancia de seguir de cerca los ríos atmosféricos, principalmente cuando vienen con estas características cálidas. Ahora, mirar hacia atrás va a ser un poco complejo porque va a depender de qué estación es la que queremos mirar hacia atrás y qué tanto hacia atrás nos permite la estación que queramos mirar. Este es solo un ejemplo de la estación de Chillán, que es una estación en la cual nosotros confiamos en los datos y en la cual también nosotros tenemos datos desde, en este caso, 1961. Y si uno busca eventos de 120 horas que hayan sido tan intensos como este, no es tan difícil encontrarlo. Por ejemplo, uno en el 2019, un año bien seco, sabemos que desde el 2010 más o menos tenemos años bien secos, igual encontramos en el contexto de mega sequía otro evento igual o superior a, en este caso, alrededor de 150 milímetros, 160 milímetros caídos en la ciudad de Chillán, ¿sí? Ahora, si uno quiere hacer este mismo ejercicio con todas las estaciones que yo les mostraba recién, ahí de nuevo va a haber que hacer un poco de esta limpieza de información, verificar información y por lo tanto saber también qué información contamos en el pasado. Pero de nuevo, dos mensajes importantes quizás es justamente eso, va a depender de qué estación en particular uno va a mirar, y es el análisis de qué tan anómalo fue el evento, ¿no? Y por otro lado, es que incluso en un contexto de mega sequía, estos eventos son posibles y eso los hace particularmente peligrosos. Ahora bien, la relación entre el niño y las precipitaciones también es relativamente conocido para nosotros, sobre todo en Chile central, ¿no? Hay trabajos que desde principios de los 90 ya nos hablaban de esta relación entre el niño y un aumento en las precipitaciones. Esta figura de la izquierda muestra el compuesto de anomalía, que lo mostramos en la reunión pasada, decíamos que puede estar influenciado solo por algunos eventos del niño y hablábamos de la frecuencia, ¿no? Y sin entrar en esos detalles ahora, en general, con un niño tenemos más precipitaciones de lo normal y el mecanismo por el cual estas precipitaciones se incrementan es básicamente eventos asociados a una alta de bloqueo en el sur, y esa alta de bloqueo hay otros trabajos que la han relacionado con propagaciones de onda, de ondas planetarias, ondas de gran escala, generadas por la mayor convección que el niño favorece en el Pacífico Central, ¿no? Entonces hay una suerte de conexión entre lo que está pasando en el Pacífico con cómo nos van a afectar los sistemas frontales en Chile Central. Y de nuevo, esto muy probablemente para muchos de ustedes no es
novedad, ¿no? Sin embargo, solo recientemente cuando empezamos a poner cierta atención en los ríos atmosféricos y en particular en la parte húmeda del problema, es que empezamos a mirar qué pasa con los ríos atmosféricos y en general con el transporte de humedad en los años del Niño. Y esta figura muestra muchas cosas, pero en general está mostrando un compuesto de cómo son los inviernos del Niño desde el punto de vista de estas variables que hablan un poco más de la humedad, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí se ve esta suerte de alta, baja, alta, que es el patrón típico de onda que los años del Niño favorecen, en que se favorecen los bloqueos en la zona sur, ¿cierto? Y una baja presión subtropical, ¿sí? Anómala también, de nuevo, favorecido por más tormentas de lo normal en la zona del Pacífico Central. Pero eso, ¿qué hace? ¿Qué le provoca a la humedad? Provoca, por una parte, un mayor transporte de humedad hacia el sur de Sudamérica, en particular hacia el centro de Chile, lo que a su vez está asociado con un mayor aumento de contenido de vapor de agua, en este caso, esta variable agua precipitable, ¿no? Entonces, los inviernos del Niño van a ser más húmedos en promedio, ¿sí? Y por otra parte, si ahora nos preocupamos de esta parte más transiente o de corto plazo, vemos que aumenta significativamente la frecuencia de ríos atmosféricos. O sea, tenemos más ríos atmosféricos pasando por Chile central eh, en inviernos del Niño, ¿sí? Eso está asociado con mayor nubosidad, ¿sí? Aquí sacado de esta variable que la usamos, ¿cierto?, en el contexto también del Niño, que es la radiación de onda larga saliente, y por lo tanto tenemos mayor precipitación, sobre todo si empezamos a asociar cómo llueve típicamente cuando tenemos un río atmosférico, y de hecho el evento recién pasado nos da esa mirada. Entonces, en un contexto de Niño, es más frecuente tener ríos atmosféricos. Esos ríos atmosféricos están asociados a mayor contenido de vapor de agua y mayor transporte en general de vapor de agua. Y si miramos otras variables más tradicionales, quizá el jet, la corriente en chorro, también va a aumentar en los años del Niño, y también el viento en los niveles bajos también va a aumentar, y por lo tanto todo eso se conjuga para tener entonces más transporte y de alguna forma, por decirlo algunas palabras más coloquiales, el chorro de humedad que nos impacta en los años del Niño suele ser más intenso. Pero ¿cómo eso lo podemos llevar a precipitaciones? Y antes de eso, esta figura de acá a la izquierda muestra un poco los cambios de la distribución, en este caso del vapor de agua, y vemos que hay un ligero cambio hacia la derecha, es decir, con los años del Niño en el radiosonda de Santo Domingo es más frecuente encontrar valores altos de vapor de agua, pero fíjense que incluso bajo ese contexto, los 38 milímetros o kilogramos por metro cuadrado que observamos durante el evento, en un momento en particular, estuvieron bien en la parte de la derecha de la distribución, ¿no? O sea, fue un evento bastante extremo desde ese punto de vista. Pero ahora, volviendo a esto de la precipitación, ¿cómo impacta esto en la precipitación? Acá esta figura, voy a tratar de explicarla, habla de la precipitación diaria, ¿sí?, y su probabilidad de ocurrencia, ¿cierto?, o de excederlo. Entonces, partamos por esta curva que es punteada acá en la figura, y yo tomé un valor arbitrario, ¿sí?, para ejemplificar nomás, que son los 23 milímetros que cayeron en un día en Santiago durante el evento. Podría haber sido cualquier otro valor, ¿sí? No es que esto se aplique solo a estos 23 milímetros, puede ser a cualquier valor. Pero los 23 milímetros los vamos a usar como ejemplo nomás, ¿sí? Entonces, en un día cualquiera de precipitación, la probabilidad de que en la zona centro-norte de Chile tengamos 23 milímetros es alrededor de un 8%. O sea, en general, la gran mayoría de los días con lluvia en Chile centro-norte, ¿sí?, entre más o menos los 30 y los 35 grados de latitud, la mayor frecuencia es mucho menor a 23 milímetros, ¿sí? El percentil 50 o el promedio de esta zona es que en un día no lluevan 23 milímetros, sino que el 23 milímetros van a estar solo en el 8% más fuerte de la lluvia, ¿sí? Pero si el evento es de río atmosférico, y esto ya lo habíamos aprendido de trabajos como de Maxi Viale o de Raúl Valenzuela, esta probabilidad de que ocurra va a ser mayor y va a aumentar más o menos a un 12%, ¿sí?, estos 23 milímetros. Pero ¿qué pasa si el río atmosférico ocurre en un año del Niño? La probabilidad de registrar estos mismos 23 milímetros pasa a un 25%.
O sea, de un 8% de un evento en un año cualquiera, con una configuración sinóptica cualquiera, pasamos a un 25% si es que decimos que es un río atmosférico y que no afecta al niño. O sea, y eso, de nuevo, lo podemos hacer con todo el espectro de la precipitación diaria y nos da más o menos los mismos números, es decir, se incrementa la tasa a la cual llueve significativamente en los ríos atmosféricos que caen en los años del niño, y eso tiene que ver con esto que les mostraba anteriormente, que hay más vapor de agua disponible en los años del niño típicamente. Entonces, es un dato que nos pone de alguna forma en aviso de que en los años del niño puede ser más frecuente entonces tener este tipo de eventos de mayor precipitación, ¿no? Entonces, si uno mira una suerte de estadística resumida de cómo son los inviernos con niños versus la climatología, en general en la climatología tenemos unos 15 días con ríos atmosféricos afectándonos. No todos llueve, pero tenemos unos 15 días por invierno afectándonos con río atmosférico. Eso se incrementa a más o menos unos 22 días si el año es del niño, ¿sí? La precipitación típica media en la zona, siempre hablando de la zona central de Chile, es en un río atmosférico, en la climatología es de alrededor de unos 8 milímetros por día. Eso se incrementa a más o menos 14 milímetros por día, ¿sí? Si el año es del niño. Y la precipitación acumulada total a lo largo del invierno, asociada a río atmosférico, en la zona centro es alrededor de unos 110 milímetros, pero si el año es del niño, eso pasa a alrededor de unos 250 milímetros, ¿sí? Ahora, no hemos visto cambios significativos en el número individual de eventos de río atmosférico, y eso es bien interesante porque en realidad lo que aumenta es la duración de los eventos. En general, los eventos de río atmosférico duran entre 1.6 días, ¿sí? Aquí ya entramos en números un poco más finos, y pasa el promedio al menos a durar algo así como 2.6. Y si a eso le sumamos que cada día en particular es más intensa la lluvia, por lo tanto los montos acumulados a final del invierno van a ser significativamente distintos, ¿sí? En años del niño. Entonces, volviendo al evento en particular, um, eh, ¿habrá sido provocado por el niño o no este evento de río atmosférico? La verdad es que la respuesta honesta es que por el momento no lo podemos asegurar, pero hay algunas cosas que no sabemos si están asociadas al niño, pero que son interesantes de mencionar. Y por ejemplo, en esta región que estoy marcando acá con el mouse, más o menos a los 45 grados de latitud sur se provocó un bloqueo, es decir, una alta persistente asociada y en conjunto con una baja persistente alrededor de los 180 y 120 huestes, que es esta región que estoy marcando con el mouse. Eso provocó con esta alta que no sabemos todavía si es provocada por más tormentas anómalas en la región del Pacífico Central, pero genera esta suerte de canalización del flujo que es bien similar a lo que mostraba yo en las figuras, así muy rápido, en esta figura, ¿no? Que se canaliza el flujo entre una suerte de alta y baja, ¿sí? Entonces, es bien similar a ese patrón. Si es que eso está asociado con el niño o no, probablemente hay que hacer otro tipo de estudio, pero al menos ese comportamiento sí se observa. Lo que no se observa para nada por ahora es el posicionamiento de una alta de bloqueo, ¿no? Eso no está todavía y por lo tanto uno tiende a pensar que el mecanismo tradicional, al menos, que provoca al niño no está presente todavía. Y sabemos que el niño está recién, ¿cierto?, desarrollándose. Pero esto es al menos lo que se logra observar y solo con pocos días para hacer análisis. Entonces, algunos mensajes finales: en ningún caso un evento de estas características termina con la sequía, ¿no? Esta es la figura que ya la mostró Marjorie recién de las anomalías durante junio. Aún quedamos con anomalía incluso en el mes, y por otra parte, dentro de un contexto de mega sequía es posible encontrar este tipo de eventos, pero sí, muchos datos nos dicen que son más frecuentes este tipo de eventos en años del niño, y por lo tanto la probabilidad de tenerlo este año es ligeramente mayor a un año no niño, ¿no? Sí.
Y sabemos entonces que nuestro pronóstico estacional, el que habíamos hecho el mes pasado para el trimestre junio, julio, agosto, ya hablaba de una condición por encima de lo normal, y buena parte de la causa física de este aumento pueden ser eventos de característica río atmosférico. Algunas referencias que vienen hablando de esto de los ríos atmosféricos hace un buen rato ya, ¿no? Solo ahora estamos ampliando esta mirada a hablar en particular de los años del Niño. Así que gracias por este suerte de paréntesis que queríamos hacer en nuestra reunión más tradicional. Y los dejo ahora entonces con Alicia, que va a continuar con nuestra reunión, hablándonos un poco de esto que le llamamos nosotros las señales del océano y la atmósfera. Gracias, Diego. Bueno, yo les voy a hablar un poco eso de las señales del océano y la atmósfera. Ya vimos un poco cómo se encontraba el país, ¿cierto? Chile, y esto con este evento. Y ahora vamos para ver qué ocurre con el Niño. La siguiente, por favor. Entonces, me gustaría comenzar con el océano. La siguiente figura nos muestra la anomalía de temperatura superficial mensual, y esto corresponde al mes de mayo. Entonces, vemos un poco lo que está pasando aquí en el océano, en el Pacífico Sur, ¿cierto? Con estas anomalías mensuales, y podemos ver que cosas interesantes, por ejemplo, como que la costa de Sudamérica, frente a Perú y Ecuador, ¿cierto?, se encuentra mucho más cálida de lo normal. Lo podemos ver aquí en colores rojos. Esta zona 1+2 durante mayo presentó una anomalía de 2 grados Celsius aproximadamente sobre su climatología. Esto es grande para una anomalía mensual. Sí podemos ver que tenemos un niño costero desarrollado en esta región. Sin embargo, si nos vamos al Pacífico Central, también podemos ver anomalías con valores, ¿cierto?, de 0,9 grados Celsius en la región del Niño 3. Sin embargo, no todas las regiones muestran estas anomalías sobre los 0,5 grados, como la región del Niño 4 o la región del Niño 3.4. Con respecto a otra región de interés, ¿cierto?, que hemos visto durante los últimos años, tenemos la mancha cálida, que es esta región que se encuentra cercana a Nueva Zelanda, y podemos ver que se mantiene más cálida de lo normal, ¿ya? Pero en general, para resumir un poco esta figura, podemos ver que lo más importante es que las diferencias del mes de mayo con respecto al mes de abril son casi todas positivas. Entonces, esto estaría mostrando que vamos hacia un calentamiento, por lo menos es lo que podemos ver a escala mensual. La siguiente, por favor. Ahora tenemos esta misma variable, pero con respecto a las anomalías semanales, ¿ya? Podemos ver de la misma forma que todas las anomalías están con valores positivos. Podemos ver sí aquí que hay mayores pulsos, como por ejemplo en la región 1+2, podemos ver que el valor de la anomalía durante la última semana tuvo un valor de 2,9 grados Celsius. Estos son casi 3 grados, es decir, que estamos ante la presencia de un calentamiento, que sobre todo lo podemos ver que va de oriente hacia occidente. Esto es muy típico de un niño canónico. Primero se calienta la costa de Sudamérica y luego se comienza a calentar la costa del Pacífico Central. La figura de abajo nos muestra que, como decíamos, destacan que las anomalías principalmente de las últimas semanas han sido en todas las regiones positivas. Entonces podemos concluir que al final de este mes, en junio, todas las regiones se mantuvieron con anomalías cálidas. Pasemos a la siguiente. Con respecto a la misma variable de la anomalía de temperatura superficial del mar, pero semanales, pero ahora viendo más hacia atrás, podemos decir que con esta serie de tiempo, la evolución de las anomalías, aquí tenemos todos los datos de manera histórica. Podemos ver que la región del Niño costero, a partir de febrero comenzó a calentarse, sin embargo, durante abril alcanzó un pic. Ahora, dentro de lo que llevamos de junio, podemos ver que también tuvo el Niño costero un segundo pic, y quizás podría tener un tercero, y así podríamos seguir sucesivamente.
claramente estamos viendo que todas las regiones están mostrando valores positivos. La Niña ya quedó atrás, ¿cierto? A partir del año pasado hasta febrero aproximadamente, todas las regiones están mostrando valores positivos. La figura que tenemos hacia la derecha de la pantalla, el contenido de calor de las anomalías de la superficie del mar, tiene que ver con lo que pasa en la superficie y también un poco más abajo del Océano Pacífico. Entonces, podemos ver un nuevo pic en general en esta figura con respecto al último vez, y aquí tenemos las ondas de hundimiento y las ondas Kelvin, que son estas ondas cálidas que se desplazan de occidente a oriente. Y en este caso podemos ver que la última onda comenzó a propagarse a mediados de mayo. En esta figura se puede denotar por las líneas segmentadas negras, y podemos ver que hacia el Pacífico occidental, desde el Pacífico occidental hacia el Pacífico oriental, hay una clara señal de calentamiento, y que esta finalmente emerge en el Pacífico oriental y se calienta las costas sudamericanas primero y luego se expande hacia el oriente. Pasemos a la siguiente, por favor. Con la siguiente figura queremos mostrar un poco lo que está pasando también por debajo de la superficie, entre los 0 metros y los 300 metros bajo el mar, y podemos ver cómo es estas ondas. En estas ondas ya no observamos ya anomalías frías, y más bien a partir de abril comenzaron estas a intensificarse y finalmente se lograron distribuir en todo el Pacífico. Durante la última semana, que es la figura que tenemos abajo, vemos que existe aún un potencial para que continúe el calentamiento en el Pacífico, y esto, por lo menos de mirar las anomalías bajo el océano, nos dice que hay una posibilidad de que se siga calentando la superficie. Entonces vamos a pasar a ver la figura de arriba, que nos muestra el contenido de calor en el Océano Pacífico, y en algún momento nos pareció haber llegado a un pic, ¿cierto?, para estas anomalías, pero también tienen pequeñas oscilaciones, así que no significa necesariamente que hayamos llegado a la cima de este evento, de que, como vemos aquí, aún continúa el calentamiento. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a dejar atrás las anomalías del Océano Pacífico y vamos a continuar con el monitoreo, pero ahora de las condiciones atmosféricas. Y aquí podemos ver en la siguiente figura, que nos muestra la anomalía del viento cercano a la superficie en 850 hectopascales. Podemos ver ¿cómo están los vientos alisios principalmente? Recordemos que los vientos alisios son los vientos del este. Entonces, lo que nos interesaría poder ver en esta figura es cómo los vientos del oeste estarían calentando el océano con las láminas que mostramos anteriormente, ¿cierto? Podemos ver aquí entonces que durante febrero, hasta febrero del 2023, pudimos ver estos vientos del este en todo el Océano Pacífico, en estos tonos más celestes. Sin embargo, a partir de aquí se observaron pulsos del oeste, que ahora vemos en colores amarillos y rojos. Se observaron pulsos del oeste, y ahora podemos ver un cuarto pulso que está en vías de desarrollo, pero típicamente los niños, como habíamos comentado en otras reuniones, necesitarían 3 impulsos para poder desarrollarse. Entonces, vamos a ver cómo es la respuesta del calentamiento, ¿cierto? Y qué se esperaría observar con respecto a las tormentas. Y esto lo podemos ver en la figura que nos muestra el promedio de OLR, en la figura que vemos a la derecha. No sé si recuerdan que durante la presentación anterior pudimos ver que el Pacífico ecuatorial tenía señales de más convección en el Océano Pacífico Central. Sin embargo, durante este mes
ya no lo notamos tanto. Nosotros esperamos, Diego, ¿se salió la presentación? Perdón, perdón. Dame un segundo. Ok, sí. Dame un segundo, Sí, no te preocupes. por favor. Error 300. Sí, está bien. Suele ocurrir. Ahí ya lo ven. ¿Se ve? Sí. Modo presentación. Listo. Sigamos entonces. Bien. Como les comentaba, estábamos viendo las anomalías de radiación de onda larga. Lo que nosotros esperaríamos ver con este calentamiento del Océano Pacífico, ¿cierto? Sería una mayor convección en el Océano Pacífico Central. Sin embargo, la convección en tonos más morados y rojos la estamos viendo frente a las costas de Sudamérica, ¿cierto? En Ecuador y Perú, y también hacia el lado occidental del Océano Pacífico. Lo que podríamos resumir entonces de esta lámina es que tenemos buenas razones para pensar que el sistema del Niño no está totalmente acoplado con respecto a la situación atmosférica. Pasemos a la siguiente y esto nos va a quedar un poco más claro. Lo mismo que vimos anteriormente, si lo llevamos ahora al índice de oscilación del sur, que es esta diferencia de presiones que se presenta entre Tahití y Darwin y nos sirve para ver si la presión está más alta en el Pacífico Occidental o en el Pacífico Oriental, ¿cierto? Podemos ver que las anomalías durante el último mes, durante junio, fueron negativas. Las anomalías negativas son las que nos muestran que está la presencia del Niño. Y como vimos en la reunión pasada, estas tuvieron altos valores negativos. Sin embargo, a pesar de que continúan negativas, estos valores han ido aumentando, ¿ya? La siguiente figura, la que nos muestra el panel, nos muestra si la celda de Walker está o no activa. Cuando hay un niño, queremos ver mucha convección en el Océano Pacífico Central, como les había comentado anteriormente. Sin embargo, esto lo pudimos ver el mes pasado, pero ahora durante junio esto ya lo dejamos de ver y ahora estamos viendo colores naranjos o simplemente no vemos que exista este desarrollo de mayor convección en el Pacífico Central. Si pasamos a la figura de más abajo, tendríamos que ver, lo que nos importaría ver realmente para ver la presencia de este niño sería anomalías con respecto a los vientos alisios. Y esta figura la quisimos dejar porque en realidad no se ve nada, no se muestra mucho, dejamos de ver esta señal que tuvimos el mes anterior, entonces no tenemos alisios, no tenemos tormentas donde nos interesa realmente, y en resumen, hasta aquí podríamos ver que sí existe un calentamiento en el Océano Pacífico, pero no con toda la respuesta atmosférica que esperaríamos ver. Pasemos a la siguiente. Dejamos atrás entonces la atmósfera y veamos un poco de la variabilidad intraestacional. Podemos ver que la oscilación de Madden-Julian durante el mes de junio principalmente estuvo inactiva, y esta es otra razón por la que quizás pudo haber aumentado el índice de oscilación del sur, o por el que no vemos la convección, ¿ya? Y si vemos también la oscilación antártica, esta se presentó negativa y estuvo en buena parte del mes. Quizás esto podría ser una señal de por qué este sistema frontal también fue tan intenso, podría ser otra razón más. La oscilación antártica, si bien estuvo negativa durante el último tiempo, durante el junio, finalmente ha terminado y vuelve a estar positiva, lo que es una condición que no es favorable para las precipitaciones en nuestro país. Pasemos a la siguiente. Y como les comentaba, la oscilación antártica, ¿cierto? Esta gráfica lo que nos quiere mostrar es
la precipitación en la zona centro-sur del país, ¿ya? Las barras que tenemos en la parte de arriba son estas barras en color verde, y tenemos los eventos más importantes de precipitación que se han registrado. Podemos ver que la última parte de las barras corresponde a este evento más intenso del que les habló Diego antes. Y abajo podemos ver en barras azules la oscilación antártica. Y podemos ver que, por ejemplo, para uno de estos eventos importantes, por ejemplo, que el primero de los eventos importantes que ocurrió fue en mayo de 2023, estas barras se encontraban negativas, entonces la oscilación antártica se encontraba en una fase negativa, y los puntos rojos muestran la oscilación Madden-Julian, que son la fase 1, 2, 8 y 7, que son las que realmente nos importan a nosotros. Entonces este evento sí se presentó con las condiciones de la variabilidad interestacional que nos importan para la precipitación. Si comenzamos a ver todos los eventos de precipitación, nos damos cuenta que para no todos nos sirven ver estas variabilidades. Si bien el último evento, que fue el que nos causó mayores impactos, podemos ver que la oscilación antártica sí estuvo negativa cuando comenzó. Sin embargo, la oscilación pasó a una fase positiva. Y mientras que la oscilación Madden-Julian se encontraba en la fase 1 y 2. En resumen, esta gráfica se las quisimos mostrar porque no necesariamente las fases típicas asociadas a la precipitación nos muestra en parte una dificultad para predecir exclusivamente con la variabilidad estacional. Son unos buenos indicadores para la precipitación, pero no significa que si no están ahí, no va a haber eventos de precipitación. Puede que ocurran, como puede que no. Y pasemos a la última, finalmente. En resumen, lo más importante, ¿cierto?, es que podemos ver que la temperatura superficial del mar es consistente con el Niño, sobre todo en la costa de Sudamérica, y los alisios y la convección en el Pacífico ecuatorial central no muestran las claras señales del acoplamiento con la TCM. Ya teniendo esto claro, va para el resumen, ¿cierto? Y ahora comencemos a ver lo que viene hacia más adelante, y de esto les va a hablar Catalina. Gracias. Gracias, Alicia, por lo importante, ¿no?, lo que estábamos presentando, y pasamos entonces al pronóstico subestacional y estacional. Y comenzamos con el mismo hilo conductor que había terminado Alicia, con los pronósticos de las oscilaciones intraestacionales. Entonces, si nos vemos o nos centramos más bien en la oscilación antártica, vemos cómo hay una proyección con las próximas semanas o las primeras 2 semanas de julio a encontrarse una fase negativa. Y este igual es un poco más relevante, ya que muestra igual esta significancia con un poco de la mano de las precipitaciones. Y si vemos ahora lo que vendría siendo para las 2 primeras semanas de julio, la oscilación Madden-Julian, vemos más bien que esta oscilación nos muestra una incertidumbre, siendo más bien o centrándose sus fases, todo esto en base a pronóstico de probabilidad, centradas en el Océano Índico. Estas tampoco son favorables para las precipitaciones, ya que recordemos que las fases más importantes típicamente son las 7, 8 y 1, y por esto no vendría siendo como un indicio de algún tipo de proyección de precipitación en cuanto a esta oscilación. La siguiente, por favor. Viendo ahora los pronósticos, o más bien qué dicen los pronósticos internacionales para lo que vendría siendo el mes de julio en cuanto a la precipitación, los modelos consultados en sí no coinciden en el pronóstico de precipitación. Para el mes de julio, podemos ver que el pronóstico de precipitación por nuestras colegas coreanas de la PEC muestra más bien una tendencia de una condición sobre lo normal en cuanto a la precipitación en la zona centro del país, aproximadamente con un 40% más o menos. Y ahora sí vemos como más bien el promedio
que entrega el CIFEN de todos los modelos, vemos que este promedio muestra una tendencia bajo lo normal en toda la zona centro-sur de nuestro país. La siguiente. Veamos nuestro pronóstico. ¿Qué nos da nuestro pronóstico subestacional para el mes de julio? Muestra una tendencia a una condición normal a sobre lo normal, con mucha más seguridad de sobre lo normal entre las regiones de los lagos hasta la región de Magallanes. Pero acá tener ojo, ya que en algunas ciudades de la zona centro muestra más bien una incertidumbre. Y bueno, la zona norte sigue presentando esta estación seca desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama. Y ahora vamos a ver el porqué de este pronóstico. Más bien nos centramos o provienen de las probabilidades porcentuales medias de todos los modelos, ¿no? Este es el consenso de todos los modelos. Y vemos que el pronóstico de precipitación para el mes de julio muestra una alta incertidumbre, como mencioné anteriormente, en la zona centro del país. Y por esto se decidió más bien ver como el promedio o lo que dio porcentualmente, ¿no? Centrándonos más bien en el detalle. Y estas claras diferencias entre las categorías sobre lo normal y bajo lo normal, pero más bien son muy pequeñas, pero aún así sigue ganando por muy poco, por muy leve, la condición de sobre lo normal. Por eso es nuestro pronóstico, ¿no? Para el mes de julio, que es se ve esta tendencia en la zona centro de sobre lo normal o normal a sobre lo normal. La siguiente. Acá se ve las tablas de pronóstico con sus rangos normales de las estaciones principales, o más bien algunas, y sus pronósticos probabilísticos para el mes de julio también. La siguiente. Viendo más bien el pronóstico del niño o la niña, seguimos viendo esta proyección o esta probabilidad altísima de que nos encontremos bajo el fenómeno del niño, y es también lo que veníamos hablando en las últimas semanas, que más bien el niño se encontraría hasta fines del año y hasta principios del próximo también, con una probabilidad muy cercana al 100%. Y ahora pasando más bien a la siguiente, que es como el pronóstico de intensidad de este para el trimestre, vemos que el Pacífico Ecuatorial para el trimestre, que es una proyección, se ve mucho más incrementado este calentamiento, que igual había mencionado la Alicia, ¿no? Que no se veía tanto para mensualmente con los meses anteriores, pero ahora sí, para la proyección vemos que este calentamiento es significativo e importante, y que igual se ha ido calentando con los últimos meses. Y más bien centrándonos también en lo que viene en cuanto a intensidad, todo esto en base a probabilidad, con el centro APEC, que muestra para los meses siguientes o para los trimestres posteriores que hay una condición de un niño más bien moderado o intenso, pero si nos centramos como en específico en la imagen inferior derecha, cómo los modelos de predicción muestran todos los modelos estadísticos, dinámicos y al final el consenso, que más bien el consenso vendría más bien de la mano con los pronósticos, en este caso estadísticos, o con los modelos estadísticos, que no tiene como concordancia tampoco con los modelos dinámicos, están muy separados unos con otros. La siguiente. Ya pasando a una escala más estacional, para el trimestre julio, agosto, septiembre, como los modelos internacionales también pronostican, en este caso, las lluvias o precipitación, vemos que el Centro APEC muestra esta condición de sobre lo normal en la zona centro-sur del país en cuanto a precipitación. Y también como el pronóstico del IRI Columbia también coincide, pero más hacia el sur, como la zona centro-sur del país, con una probabilidad cercana al 45%. La siguiente.
Y nuestro pronóstico estacional para el trimestre julio, agosto, septiembre, en cuanto a la precipitación, muestra esta tendencia anormal a sobre lo normal, pero con mucha más seguridad de sobre lo normal, desde la región de O'Higgins hasta la región de Magallanes. Esto es una señal típica de el Niño, ¿cierto? Ya que está asociado a mayor precipitación en la zona centro y sur del país en el trimestre de invierno. Y seguimos considerando la estación seca desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama, que es una condición climatológica normal también. La siguiente podemos ver el pronóstico estacional con sus rangos normales y sus pronósticos probabilísticos para el trimestre. La siguiente. Cambiando de variable a la temperatura mínima, podemos ver cómo hay una condición de sobre lo normal desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama, y así como también el tramo sur de los lagos hasta la región de Magallanes, y una condición bajo lo normal desde la región de Coquimbo hasta la región de Los Ríos, con unos puntos en la zona centro diferenciados de todo este tramo. Y eso igual lo podemos ver en la tabla de pronóstico, que es en la siguiente slide. Que ahí se puede ver, por ejemplo, cómo Valparaíso muestra esta condición de normal a sobre lo normal y cómo Santiago también muestra esta condición normal a sobre lo normal. La siguiente. Y pasando al pronóstico de temperatura máxima para el trimestre julio, agosto, septiembre, vemos cómo todo el país está influenciado por una condición sobre lo normal, que igual esto esperamos que siga siendo así porque igual es una condición típica del niño, no solo en base a la precipitación, sino que también aumentas las temperaturas. Y la siguiente, con el pronóstico estacional, con sus rangos normales y sus pronósticos probabilísticos para el trimestre. Eso en cuanto al pronóstico del trimestre. Muchas gracias, Catalina, por esa última